Y bueno, y ahí pusimos a grabar, así que a partir de ahora pórtense bien. Y damos, o sea, inicio formalmente, digamos, al meetup de hoy, que se hizo rogar. Pero bueno, va a ser sobre análisis de redes organizacionales con R, que, bueno, que en esencia es un tipo de análisis, o sea, particular que se llama, que es análisis de grafos. Em, Así que bueno, ese va a ser el tema de hoy. Y como bien habíamos posteado, digamos, en redes sociales, esto se trata de analizar conexiones y relaciones entre los datos. Bien. Em, bueno, como les decía hace un ratito, esto después, o sea, se sube a YouTube, la presentación va a estar compartida, también los scripts. Así que bueno, para quienes no conozcan, digamos, R4HR, o lo que llamamos al principio el Club de R para Recursos Humanos, es en esencia una comunidad de aprendizaje de programación, eh, que está, digamos, o sea, pensada, digamos, para la gente que quiera trabajar o que trabaje en recursos humanos, ¿sí? Y esto, aparte de lo que había dicho antes, es porque, y para mí la importancia de esto viene por varias razones. En primer lugar, digamos, cuando empecé a aprender sobre ciencia de datos, había mucho contenido, casi todo el contenido que encontrábamos estaba en inglés. Después el lenguaje del contenido era como muy técnico, entonces, bueno, lo que tratamos de hacer también desde la comunidad es hacer un poco más accesible y comprensible ese contenido, así que muchas veces sacrificamos un poquito de precisión en función de la claridad. Y lo otro es, bueno, trabajar en la medida de lo posible, digamos, o sea, con ejemplos de recursos humanos, con datos de recursos humanos, cosa de bajar también, de eliminar barreras en el aprendizaje de la ciencia de datos. Digamos, este es un proyecto que, como varios, o sea, nació en pandemia y que, bueno, gracias a eso también tuvimos un alcance increíble, o sea, tenemos dentro de la comunidad gente de toda Latinoamérica, y también en Europa y en Estados Unidos. Así que después, o sea, vamos a pasar en el chat los links para que se unan si quieren al grupo de Slack, donde, o sea, no solamente compartimos contenido de R, sino sobre People Analytics en general, o de gestión de datos o de gestión de capital humano con datos. Este, Así que bueno, habiendo terminado de vender habiendo terminado con la venta, arrancamos con el tema. Este, Esto que, digamos, o sea, tan particularmente, o sea, se llamó Organizational Network Analysis, o sea, en realidad, medio que como que se convirtió en una moda y es como el nombre canchero de algo que existe hace mucho tiempo. Este, y medio que se puso de moda, después, o sea, como que ya le empezaron a bajar un poco el precio, pero bueno, tiene aplicaciones muy interesantes también. Este, y, y estas son técnicas, o es un tipo de análisis estadístico, o sea, que nace del siglo XVIII. O sea, ya en el año 1730 y pico, se desarrolló como el primer modelo que después de lo que sería la teoría de grafos. Pero bueno, dentro del campo de recursos humanos, o sea, lo llamamos ONA. Eh, en el ámbito, por ejemplo, de la gestión de personas, o sea, esto se puede utilizar, por ejemplo, para procesos de gestión del cambio, para analizar flujos y patrones de trabajo, para detectar, por ejemplo, puntos de riesgo de la atención a los clientes, o sea, detectar quién puede estar, digamos, en riesgo de dejar la organización, este, o, por ejemplo, digamos, para todo lo que tiene que ver con gestión del conocimiento, detección de líderes informales, y bueno, también vamos a ver algunos ejemplos. Un caso sobre fusión, aplicados en procesos de fusión. En particular, creo que esto también ofrece como otra capa de análisis también como para entender las organizaciones, porque nosotros, digamos,
por lo menos en la facultad, digamos, entendíamos a las organizaciones como sistemas, y como un sistema, digamos, o sea, asumíamos que todos los procesos y que todas las etapas y que todas las áreas y las personas, o sea, digamos, o sea, venimos a formar como parte de una maquinaria donde todo funciona perfectamente, y como que de alguna manera, o sea, dejamos, o sea, todas nuestras ambiciones o deseos y nuestras personas, digamos, o sea, todo lo que somos como individuos, digamos, en pos de un bien mayor, supuestamente. Y, y lo cual para mí, o sea, como que se queda un poco corto, ¿no? O sea, pues, en el sentido de que, no sé, muchas veces nosotros tenemos ambiciones, que tenemos deseos, que por ahí, o sea, digamos, estamos en una compañía por necesidad, o por costumbre, o porque ya no quedamos cómodos, o simplemente, digamos, también, o sea, tenemos aspiraciones, o que, digamos, eso lo podemos gestionar de manera más o menos positiva. Eh, Así que para mí, digamos, como por lo menos desde mi punto de vista, o sea, esto es como muy personal, eh, digamos, la forma más precisa de entender a una organización es como un ecosistema, ¿no? O sea, y acá siempre pongo el ejemplo de que, bueno, nosotros podemos imaginar, digamos, como el paisaje más idílico que nos puede llegar a ofrecer Disney, por ejemplo, o sea, donde todo es perfecto, armonioso, digamos, y aparece, no sé, Blancanieves cantando y los pajaritos volando, o Bambi antes de que aparezcan los cazadores. Pero incluso, digamos, en esos entornos así tan como perfectitos, hay tensiones, digamos, o sea, hay, digamos, una lucha por los recursos, o sea, o sea, por la supervivencia, e incluso o sea, entre las mismas plantas, digamos, o sea, para tener acceso al sol, digamos, a la luz del sol o a la fuente de agua. Y, pero sin embargo hay como un cierto equilibrio, ¿no? Y bueno, creo que esto, digamos, o sea, también te ayuda como a entender la organización desde ese sentido, ¿no? Desde las relaciones y donde, bueno, pueden estar también algunos problemas. Bien. Este es, o sea, los grafos, o sea, visualmente, digamos, o sea, tienen como esta forma. O sea, después la explicación estadística, hoy la dejamos de lado, la notación de estadística, o sea, pues no sé cuántos de ustedes, o sea, amaron estadística en la facultad. Voy a Es una pregunta replantear la pregunta. retórica. ¿Cuántos odiaron o sufrieron estadística en la facultad? Y pueden poner en el chat si quieren. Este, si ya se graduaron, o sea, pueden ponerlo tranquilamente. O sea, a mí no fue ni fu ni fa. O sea, odiaba más a los profesores que el contenido de la materia. Este, es un buen punto. Bueno, Perdón, entonces, pero la profesora que teníamos en los teóricos a mí me gustaba. ¿está bien? No sé si Era una está bien. señora grande, me acuerdo. Grande, grande. Ah, sí, era divina. Era divina, era divina. Sí, sí, sí. Pero la de los prácticos era una forma. Era mala Totalmente, sí. persona. Sí, sí, sí. Aparte no tenía nada de ganas de trabajar, o sea, apenas sonaba un teléfono, digamos, ya cortaba la clase y no le importaba si habían pasado 10 minutos, o sea, y se iba. Esto es una falta de respeto, o sea, este, y se iba. Eh, Así que bueno, en fin, entonces, en esencia tenemos, o sea, los grafos, ¿no? Y después lo que tenemos son los nodos, o sea, que son los círculos, y los vértices, que son, digamos, o sea, las líneas que conectan, digamos, a cada uno de los nodos. Bien. Entonces, en esencia, esto es un grafo. Otras aplicaciones que tienen, digamos, aparte de lo que pueden llegar a ser redes sociales, o sea, es, por ejemplo, en el análisis de pandemias. eh, eh, he visto también un análisis de grafos, por ejemplo, aplicado a, eh, este,
a la final del Mundial de Sudáfrica, digamos, entonces analizaban cómo era todo el circuito de pases de Holanda y de España, y bueno, eso también ayudaba a entender por qué España tenía como mayores probabilidades de ganar como lo hizo. Y, digamos, y con estos elementos, digamos, se pueden como ver diferentes preguntas, ¿no? O sea, se pueden responder como diferentes preguntas, como por ejemplo, no sé, asumiendo que toda esta parte de la red sean clientes, digamos, o sea, bueno, y Jorge es, digamos, la persona que atiende a esos clientes, digamos, o sea, ¿qué pasaría si Jorge se va? O sea, y esto va más allá de decir, bueno, si solamente quién atiende el teléfono cuando llaman esto, ¿no? Sino también, digamos, comprender toda la historia, como todas las necesidades, como todo el expertise, o sea, que pueda haber en ese sentido. Así que, digamos, podría llegar a ser un caso de uso. Imaginando que Pedro, María y José son, digamos, líderes dentro de una organización, digamos, o sea, podríamos ver si estamos reconociendo también, digamos, o sea, el trabajo de uno de los tres de manera equitativa, digamos, previendo que tiene como la misma influencia y como, más allá de los roles, o sea, también tiene una influencia similar dentro de la organización. Imagine que Juana, por ejemplo, es, digamos, no sé, una ingeniera bioquímica, digamos, o sea, que además, o sea, hace tortas muy ricas y que a su vez también es una lateral derecha este, excelente, o sea, casi brasilera, digamos, o sea, y a lo que voy es como una persona, o sea, que es muy difícil de encontrar en el mercado laboral, digamos, ¿qué pasaría, digamos, o sea, si está como desconectada dentro de la organización? Digamos, ¿qué creen ustedes? O sea, ¿que tiene más riesgo de irse o que es distinto? Yo creo que tiene más riesgo de irse, Sergio. Ahí en eso. Una consulta de esto. Yo estoy acá porque necesito hacer a refrescar cosas. ¿Por qué podría darse esto de que son dos grupos? En el grafo, en este gráfico, ¿viste? La distancia que se da, por ejemplo, entre Fermín y Jorge. Sí. Eso, si hay que imaginar una hipótesis, ¿será por una variable que hace la distancia? Es más, o sea, si yo me pongo a pensar ahora, lo único que une a los dos grupos son estas dos personas, tanto Fermín como Jorge. ¿Por qué podría darse? Es una característica que encuentro en todos los gráficos, en libros, que suelen como dispersarse en grupos. ¿Qué podría ser esa? Una hipótesis, ¿qué podría inventar que por qué están separados? ¿Yo puedo llegar a decir son dos departamentos? No. En realidad, más que por los departamentos, o sea, puede ser por cómo está conectada la red entre sí, en general. Y si quieren, o sea, cuando vayamos no al ejemplo práctico, pero sí al ejemplo de casos, o sea, por ahí podemos capaz que encontrarlos. Pero, digamos, acá la única conexión, por ejemplo, entre Leandro y Fermín, es Jorge. Entonces, por eso tal vez está como más distanciada esta red. O sea, toda esta parte de la red está solamente conectada con el resto a través de Jorge. En el resto puede que haya, digamos, o sea, mayor interrelación entre las personas y por eso, digamos, o sea, hay como mayor cercanía también. Pero bueno, el tema de la distancia y la cercanía, digamos, es también una de las cosas de análisis dentro de los análisis de redes organizacionales. Este es ya, otra de las cosas importantes, digamos, o sea, esto no es algo que se hace exclusivamente en R, o sea, de hecho, o sea, este es una imagen, o sea, que sacamos, que habíamos desarrollado en Data for HR, digamos, o sea, con mi socio, y de hecho Fermín es el centro de todo porque es el hijo de Mariano, mi socio, el que armó esto. Entonces, si quieren ver el repo original, o sea, y ver cómo se hace esto en Python, digamos, o sea, pueden acceder ahí.
Eh, pero sí, es un buen punto. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo, digamos, análisis de procesos, digamos, o sea, algo que podríamos ver también es, bueno, si no será que parte de todos los problemas que tenemos dentro de los procesos de trabajo, o sea, son porque, bueno, todo tiene que pasar sí o sí por Fermín, y bueno, una pregunta hipotética, bueno, si tuviéramos un presupuesto limitado para capacitar, digamos, ¿a quién mandamos? Digamos, a alguien que está poco conectado, que está más conectado, ¿no? Entonces, bueno, aplicaciones de los análisis de grafos, o sea, bueno, como mencionaba, en redes sociales, y digamos, internamente lo podemos hacer pensando dentro de lo que son las organizaciones, podríamos pensar en hacer el análisis con Yammer o Workplace. De hecho, en el final, digamos, hay como un link a un artículo donde se hace un análisis, o sea, se cuenta un caso usando Yammer. Y con los grafos, o sea, lo que nosotros buscamos saber es, por ejemplo, es la cantidad de grados, o sea, la cantidad de conexiones que tiene cada nodo, digamos, esos serían los grados. La intermediación, digamos, o sea, por qué nodos hay que pasar con más frecuencia para llegar a otros. El tema de la cercanía, lo que planteaba Patricia recién. Y de vector propio, que es lo que analiza la influencia del nodo dentro de su red en función del contexto de cada nodo, ¿no? O sea, porque, bueno, lo que vamos a ver en un caso, no es lo mismo, digamos, o sea, tener como una gran red de cadetes que una gran red de, no sé, de gerentes, ¿sí? Así que, bueno, esas serían como las 4 métricas, o las 4 mediciones principales que se suele hacer, digamos, o sea, con los nodos, ¿no? Después, o sea, tenemos nodos que son no dirigidos o dirigidos, ¿no? Por ejemplo, en una red social, lo que importa son las cantidades de conexiones y no, bueno, o sea, quién se conecta con quién o quién manda a quién, digamos, o sea, bueno, ese sería como el caso principal, ¿no? O el caso más simple de análisis. Pero, por ejemplo, vos tenés los dirigidos, sí te interesa ver quién se conecta con quién. O sea, quién es, digamos, el origen y cuál es el destino de esa conexión. Después, o sea, desde la generación de los datos para los análisis de grafos, o sea, se pueden pensar, digamos, o sea, tantos en pasivos, o sea, en el sentido de que no, la persona, digamos, o sea, no está como generando conscientemente, digamos, los datos para el análisis, ¿no? Y acá estamos hablando, por ejemplo, de redes sociales corporativas, de la metadata de los mails, o sea, la metadata vendría a ser, o sea, como todos los datos subyacentes dentro de los mails, o sea, ¿no? O sea, no estamos hablando del contenido ni del título, sino, por ejemplo, a qué hora se envió ese mail, cuál es la cuenta de origen, cuál es la cuenta de destino, y digamos, como todo el contenido técnico de eso. Pero no estamos hablando del, bueno, qué es lo que escribió, qué es lo que se adjuntó, ni nada por el estilo. Bueno, mensajería instantánea, intranet, registro de llamadas, hay un caso también donde uno podría ver, digamos, o sea, como consumo de máquinas expendedoras y cosas por el estilo. En donde, bueno, acá la característica en común es que, digamos, las personas no están generando los datos. Voy a generar esta conexión para hacer el análisis. Y después, bueno, sí tenemos digamos, como lo que se llama como ONA activo, donde digamos, las dos aplicaciones o las dos fuentes principales que se encuentran habitualmente son o a través de encuestas o a través, por ejemplo, de aplicaciones de feedback o de reconocimiento, eh, como StarMeUp, por ejemplo, o en la compañía donde trabajo ahora, o sea, se usa Inspire, que básicamente, bueno, no sé, vos haces un buen trabajo o al finalizar un proyecto, digamos, o sea, agradeces o le das un premio a esa persona. Así, bueno, dentro de los casos de ONA activos, o sea, un par de ejemplos que podemos contar es
digamos, este es un caso de un contact center de Córdoba, digamos, en donde, bueno, tiene como muchos procesos de feedback, de encuestas y demás. Una de esas encuestas que hacen es una encuesta sobre liderazgo, en donde vos no solamente, digamos, o sea, calificás a tu superior directo, sino que también podés calificar hasta tres managers de otras áreas, ¿no? Entonces vos ahí, digamos, o sea, con eso podrías armar como también un análisis de redes y, bueno, ver cuáles son los líderes que más clasificados por otros, por otros empleados. Bueno, StarMeUp es por ahí tal vez una de las aplicaciones o sea, más conocidas en esto de dar feedback en tiempo real. Entonces, o sea, cuando querés agradecer, digamos, no sé, a alguien que te ayudó, digamos, o sea, a sacar adelante un proyecto, o simplemente reconocer el trabajo bien hecho, digamos, como de alguna manera le das una estrellita a un compañero, digamos, y que después eso se canjea por plata, por premios, o sea, o lo que sea. No sé si alguno de los presentes, o sea, trabaja con, con esta aplicación en la compañía en donde están. ¿No? Bueno, nosotros trabajamos con otra, digamos, o sea, y hace poco una de las áreas donde trabajo, el equipo de ciencia de datos, o sea, hizo un análisis, o sea, sobre estos datos, y bueno, una de las cosas que descubrieron es que si bien no ayuda tanto, digamos, en términos de retención, sí ayuda. Un dato interesante fue que, o sea, la gente de alto desempeño, o sea, recibe muchos, o sea, reconocimientos y aparte da muchos reconocimientos. Entonces, bueno, esto digamos, o sea, en una de las charlas marketineras de Globant, o sea, contaban justamente esto, ¿no? O sea, que, digamos, o sea, como que las redes de las personas de alto desempeño son más o sea, están como más pobladas y hay como transmisión, o sea, conexiones con mucha más frecuencia que en las personas, o sea, de menor desempeño. Bien. Por acá Leo en el chat pone que él trabaja con StarMeUp. Ah, mira. ¿Y le das pelota o no? Acá lo que nos pasa, el único problema que tenemos, o el problema principal que tenemos nosotros no es tanto, digamos, el que se use, sino, digamos, está con el canje de los premios. O sea, como que fuera de Estados Unidos y Europa, o sea, como que es difícil conseguir. Acá Leo dice que le dan bastante bolilla. Buenísimo. Eh, Después de análisis pasivos, o sea, hay un par de casos que saqué de dos podcasts o redes, o sea, uno es el de McKinson, o sea, que en una entrevista que hizo con R.J. Midnor con David Green, en donde el ejemplo que cuenta, ellos hicieron durante un periodo de 100 días, digamos, una investigación en donde recopilaban justamente la metadata de los mails de los equipos de ventas, y una de las cosas que descubrieron fue que los equipos de ventas que mejor se desempeñan tienen redes más fuertes tanto internas como externas, ¿no? Y cuando uno, o sea, lee o escucha la entrevista, o sea, una de las cosas que para mí fueron como relevantes fue que, digamos, o sea, tenían clara la hipótesis, o sea, de lo que querían analizar. Hicieron mucho hincapié, digamos, en temas de cuál era la información que estaban recopilando, porque claramente, digamos, en algún momento salen a contar, digamos, o sea, los hallazgos dentro de la organización. Y como People Analytics, allá recursos humanos tiene como este karma, o sea, de que estamos espiando o vigilando a la gente, digamos, con todo lo que es la gestión de datos, o sea, esto se potencia, digamos, aún más, y tristemente hay muchos casos, o sea, donde lamentablemente es cierto, pero acá dejaron en claro que, o sea, esta es la data que recopilamos.
Y lo otro que fue importante también, digamos, o sea, para generar credibilidad y generar confianza y transmitir confianza fue que los análisis lo hicieron por equipos, no por personas. Y bueno, después, o sea, aprovechando, digamos, estas técnicas, también hicieron análisis, por ejemplo, de rotación y de integración de empleados provenientes de empresas fusionadas, ¿no? Uno de nuestros competidores, en otro, digamos, dentro de, contaba, digamos, un caso también dentro de otra comunidad, dentro del HR Analytics Think Tank. Y acá lo maravilloso, es que utilizaron datos que están, digamos, o sea, disponibles de manera pública, ¿no? ¿Sí? Y ahora les cuento cómo es. Y acá, otra de las cosas interesantes es el conocimiento del negocio, o sea, de la industria, no solamente de la compañía, sino de saber cómo se mueve la industria en general, ¿no? En la industria química, digamos, o sea, para lanzar un producto vos tenés, o sea, como que realizar toda una serie de pasos, y uno de esos pasos, o sea, es publicar la investigación. Y en esa publicación de las investigaciones aparecen, por ejemplo, o sea, los nombres de los investigadores, de los investigadores principales y de, bueno, quiénes son después, o sea, los colaboradores de esos proyectos. Entonces, en esencia, lo que hicieron fue eso, ¿no? Entonces, el análisis que pensaban era, digamos, por un lado, bueno, a ver, estos investigadores que tenemos en todas estas publicaciones, o sea, cuántas patentes publicaron, o sea, cuántas patentes registraron. El punto que trajo a colación Patricia hace un rato, digamos, o sea, qué tan conectada o qué tan central son esas redes. Y después, bueno, lo que miran es la calidad de la red a la que está conectada cada persona, ¿no? O sea, pues no es lo mismo, por ejemplo, lo que decía, que tu red esté conformada por pasantes, porque por ahí, no sé, sos no sé, un profesor, a estar conectado con premios Nobel, digamos, ¿no? Eh, Me acabo de dar cuenta que lo que dije es como bien clasista, o sea, bien elitista el blanco. Después, bueno, lo mismo, o sea, lo aplicaron para, digamos, a todo lo que tiene que ver con retención, digamos, o sea, si llega, digamos, alguien con una propuesta, ¿viste? O sea, de carrera, decir, bueno, o sea, a hablar sobre el sueldo o lo que sea, una de las cosas que incorporaban a la hora de, bueno, de decidir las promociones o los aumentos o lo demás, era, bueno, a ver qué tan central es, o qué tan clave es esta persona dentro de su red de influencia. Entonces, bueno, eso también puede llegar a ser, digamos, como una herramienta más. Y en términos de las funciones, o sea, a veces lo que pasa con las compras de compañías es que vos buscás comprar una empresa no tanto por el producto que vende, sino por el talento que tiene. Entonces, o sea, lo que necesitas hacer es trabajar muy fuerte en la integración de esa gente para después no perderla. Y el último caso, o sea, sí, o sea, el último caso les cuento con bastante detalle. Bueno, el anteúltimo. Donde también implicó el trabajo o sea, con los mails, o sea, y digamos, con la metadata de la mensajería, para poder medir inclusión y diversidad. Y en principio, digamos, la primera parte del análisis consistió en cómo se relacionaban los hombres y las mujeres entre sí, ¿no? O sea, y lo que, lo que descubrieron, por un lado, por la parte cuantitativa, si se quiere, del análisis, es que, o sea, tanto, o sea, no era solo... Ellos querían ver o sea, si las conexiones eran nena con nena o nene con nene, ¿viste? O sea, ¿sí? O sea, si era como en la primaria, ¿viste? O sea, que estaban todos separados, o si realmente hay relaciones, o sea, entre hombres y mujeres, básicamente lo que buscaban era como evitar los clubes, los boy clubs, ¿no? Y lo que descubrieron, o sea, entre dos datos es que, bueno, o sea, que
por lo menos, o sea, de lo que son las comunicaciones formales, o sea, no se da tanto eso. Pero sí lo que descubrieron era que del lado de las mujeres, si se quiere esto como una parte un poco más cualitativa del análisis, es que toda la parte, o sea, de intermediación para poder, digamos, contactarse con personas dentro de la cúpula o dentro de personas, o con personas de mayor jerarquía dentro de la organización, eh, ahí sí, digamos, o sea, como que veían que las mujeres o ponían más barreras o había más barreras, ¿no? O sea, que los hombres eran más frecuente que haya una conexión directa entre ellos y personas de mayor jerarquía, y mientras que en las mujeres pasaba menos eso. En DataIQ, con todo esto de la pandemia y el retorno a las oficinas, a DataIQ, o sea, apenas empezaron a haber rumores de que podría haber un cierre de las oficinas, digamos. Cuando arrancaron los rumores nos mandaron a casa. Después de un año, o sea, los clientes empezaron a, digamos, a demandar este, que nuestros consultores vuelvan a las oficinas de nuestros clientes. Eh, Así que una de las cosas que nosotros hicimos fue analizar, bueno, o sea, dónde teníamos por ahí puntos de riesgo, o sea, en el sentido de, por ejemplo, los puntos rojos son nuestros consultores y los puntos azules son nuestros clientes. Y si se acuerdan, digamos, o sea, habían personas con factores de riesgo que no, digamos, o sea, están impedidas de ir a trabajar, por ejemplo, no sé, teníamos un compañero que estaba casado con una doctora. Entonces, ese flaco no podía ir a trabajar presencialmente. Entonces, lo que hacíamos con esto era, bueno, detectar, o sea, fijarnos, bueno, justamente dentro de ese grupo, bueno, esa persona, digamos, a qué clientes atendía, y si alguno de estos clientes demandaba este, presencialidad sí o sí, entonces lo que nosotros que hacíamos era como reasignar personas a distintos proyectos. ¿Bien? Y esto, por ejemplo, está hecho en Click. Digamos. Bueno, así que bueno, basta de Sarasa, ustedes vinieron a ver esto, o sea, están acá para ver esto cómo se hacía en R, así que vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Acá tienen varias fuentes, o sea, para, este, para chusmear, y ahora vamos a ver un par de ejemplos. Dos preguntas que quieran hacer mientras se seteo todo esto. Si quieren, o sea, el link que les acabo de pasar en el chat es, o sea, para conectarse en RStudio Cloud. Así ya ahí tienen el código para verlo, eh, sin tener que programar tanto. O sea, no va a haber mucha metida de mano acá. Eh, y si no, vamos a ver acá.
¿Se ve clara la letra? Sí. Sí, se ve bien. Bueno. Bueno, los paquetes que vamos a usar son Tidyverse, BizNetwork, eGraph. Y bueno, vamos a ver un par de ejemplos. Acá el ejemplo que vamos a desarrollar es pensando, digamos, por ejemplo, un programa de referido, ¿no? O sea, ¿hay alguna persona en la sala que se dedique a hacer búsquedas en el mercado de tecnología? ¿Hay algún recruiter IT en la sala? Sergio, yo no hago, o sea, no estoy haciendo el tratamiento, pero en la consultora en la que trabajo, todos son amigos de todos, Excelente. absolutamente todos. Excelente. Bueno, una de las... no sé, hablando con una amiga que es una bestia en el rubro, es una genia, me decía que el problema no es encontrar gente, sino el problema es que te den pelota, ¿no? O sea, es como el problema es abrir el canal de comunicación, ¿no? O sea, entonces, digamos, este ejemplo está pensado de la siguiente manera. Trabajamos, o sea, vieron que desde LinkedIn vos podés descargar los datos, ¿no? Entonces, lo que hice, digamos, aparte de bajar mis datos, le pedí, digamos, a un par de amigos, o sea, a Javier Calzolari y a Pablo Senra, que me compartan, no sé si 500 o 500 contactos o algo por el estilo. Y lo que armamos fue, digamos, o sea, pusimos, o sea, el nombre, la compañía y la posición, digamos, de cada una de las personas, y agregamos una columna como para saber, bueno, o sea, quién es, digamos, el contacto de origen, ¿sí? Entonces nuestra red es esta, ¿no? Así que, bueno, estos son, digamos, o sea, los datos con los que estamos trabajando, ¿no? Entonces, la idea de esto es, bueno, descubrir, bueno, en primer lugar vamos a construir una red, y la segunda es ver, bueno, descubrir, bueno, quién sería como la persona más influyente o las personas más influyentes dentro de esta pequeña red de contactos, ¿no? Así que, bueno, ese es un poco, ¿no?, el objetivo. Después hay como varios artículos, bueno, de los beneficios, o sea, de incorporar gente a través de recomendaciones y demás. Entonces, bueno, digamos, lo que queremos buscar con digamos, con este tipo de análisis son dos cosas. O sea, en primer lugar, descubrir quiénes son, digamos, las personas más influyentes dentro de la red, porque asumimos que si esa persona, o sea, está muy conectada, o tiene muchas conexiones, o sea, debe ser alguien relevante o conocido dentro del mercado. Entonces, el siguiente paso de esto sería preguntarnos, o sea, ¿quién carajo conoce a esta persona en la vida real? ¿No? Y que esa sea la persona que contacte, que sea el primer contacto con ese talento hiperconectado, o sea, con ese influencer, si se quiere, y que esa sea la persona que abra el canal de comunicación, ¿no? En vez de ser recursos humanos en frío. ¿Bien? Porque incluso si esa persona no, o sea, no estuviera interesada en cambiar de trabajo, por lo menos, o sea, por ahí te puede abrir, sí, el canal de comunicación con otras personas. Eh, entonces eso, digamos, o sea, ¿cómo me lo imagino haciendo esto? Por ejemplo,
una tarde, digamos, o sea, cortamos todo, juntamos a toda la gente, le explicamos cómo descargar los datos, los pegamos en un Excel en común, y después desde ahí empezamos a hacer todo esto, ¿no? Entonces, como les mostraba recién, bueno, acá vamos a cargar los datos, y con lo que nos encontramos ahora también es con, digamos, con una tabla que tiene 4 columnas, o sea, quién es el origen de esa conexión, el nombre y apellido de la persona con la que nos vamos a conectar, a qué empresa pertenece y la posición. Bien. Digamos, acá estamos hablando de 36.000 conexiones, o sea, 36.000 contactos. Pero, por ejemplo, para este caso en particular, a mí me gusta solamente enfocarme, o necesito solamente enfocarme en los data scientists, y así que lo que hacemos en este paso, o sea, es crear como una tabla nueva, o sea, que ahora vamos a ver de cuántas personas se compone, y que vamos a filtrar todos a los que en la columna de position diga o data scientist, o bien data analyst o data analytics. ¿Bien? Entonces esos son como va a ser como nuestro filtro en este caso de juguetes, si se quiere. Entonces, después si quieren replicar esto, o sea, pueden apretar este botón de play apretar este botón de play, eso es re del siglo pasado. Hacer clic en el icono de play, si se quiere. Y ahora, si hacemos de vuelta clic sobre esta tablita de Data Scientist, o sea, seguimos teniendo, o sea, 4 columnas, pero ya nuestro dataset pasó de 36.000 a 300 aproximadamente. Acá empezamos a hacer algunos retoques a los datos para, digamos, identificar, digamos, como todos los casos únicos. Porque acá lo que va a pasar es, por ejemplo, qué sé yo, que Daniela va a hacer contacto de Janelle y mío, por ejemplo, ¿no? O sea, que son las otras 2 colaboradoras del Club de R que están presentes en este momento acá. Entonces yo lo que necesito saber, o sea, es, bueno, o sea, cómo se necesita hacer como una identificación única de cada persona, porque si no, o sea, me van a aparecer como 3 Danielas, o 2 Danielas, en este caso, si yo me fijo, por ejemplo, en los contactos de Janelle y los míos, entonces yo lo único que necesito saber es que Janelle y Sergio se conectan con Daniela. O sea, que sean como, que aparezcan una sola vez y no de maneras repetidas. Entonces, para eso hacemos esto. Entonces, lo que hacemos con el paso de distinct es justamente, bueno, o sea, quedamos con todos los valores únicos de cada una de las tablas. Entonces, por ejemplo, si ahora escribimos origen, y apretamos Control y Enter, o sea, nos quedamos con una tabla, o sea, de 3 filas y una sola columna, ¿no? Que son los orígenes. Y la tabla de contacto va a tener 263 filas, y una sola columna. ¿Sí? Y ahora lo que hacemos es unir todos esos nodos, o sea, empezar a generar estos nodos, haciendo como un join de todos contra todos. Bien. Y para eso tomamos, o sea, la tabla de origen y le agregamos los datos entonces nos queda, digamos, una tabla de 264 filas, vamos a poner acá, y 2 columnas.
¿sí? Uno es el ID y el otro es el label. Acá es donde empezamos a hacer como el análisis entre las conexiones, ¿no? Entonces, de la tabla de Data Scientist, de esta tabla que tenía las 294 personas, vamos a agruparlas por el origen y después por el nombre y apellido. Y después vamos a contar, bueno, cuántas veces se conectan entre sí, ¿no? Entonces nos aparece, bueno, que Javier y Agustina, por ejemplo, aparecen solamente una, digamos, como que esa conexión aparece una sola vez. Entonces, de esa manera vamos a empezar a crear, digamos, como las conexiones. Entonces, acá hacemos un buscar B, si se quiere. Vamos a crear la conexión, o si no, no va a aparecer. Y vamos a empezar a generar las aristas. Estos pasos son necesarios también porque después para hacer, digamos, como construir los grafos, la tabla, digamos, tiene que ser o sea, es como un objeto especial que internamente, o sea, no es una tabla. O sea, nosotros lo vamos a ver como una tabla, pero internamente, o sea, lo tenemos que ver como un tipo de dato que sea, digamos, de conexiones, de grafos. Entonces, por eso son, digamos, importantes estos pasos. Y entonces nuestra tabla al final se va a ver como algo así. ¿Sí? Entonces, en cada conexión, digamos, el nombre técnico, por si algún día, ¿viste? O sea, quieren sorprender a un data scientist o a una data scientist con sus conocimientos, o sea, esto se llama tuplas. Entonces, o sea, tiene un peso de 1 y es la conexión de 1, del ID 1 al ID 67, ¿no? Entonces, si vamos un poquito más abajo, bueno, o sea, después tenemos del ID 3 al 158, ¿sí? Entonces ese es... con eso nos vamos quedando. Entonces después de esto nos quedamos únicamente con los datos numéricos. Y bueno, y acá vamos a hacer una de las tablas en donde vamos a empezar a construir, o sea, las aristas, vamos a asignar como un color, y esto lo vamos a guardar. Básicamente lo que estamos haciendo acá es como darle algunas configuraciones a la estética del grafo. Y a ver, vamos a poner referencia acá. Así podemos dar un zoom. Entonces, cada uno de los puntitos naranjas, o sea, son los nodos de origen, ¿no? O sea, en este ejemplo imaginario vendrían a ser los empleados de nuestra compañía. Los puntos turquesa, es turquesa esto, ¿no? Digamos, vendrían a ser los data scientists de nuestra red. Entonces acá vemos un montón de data scientists, o sea, que solamente están conectados a una persona. Después tenemos un grupito de gente, o sea, que tiene por ahí, solamente está conectado con 2 personas nada más. Y hay uno solo, que se llama Matías Juan Leibe, que está conectado con los 3. Así, bueno. Entonces el siguiente paso sería ver quién conoce a Matías Juan Leibe en la vida real. Que no soy yo, dicho sea de paso.
Y bueno, y esto probando con otro paquete. eh, también podemos ver. Este es un poquito más top en el sentido de que te da más cosas. Y acá podríamos incluso, digamos, agregar como más capas de información, donde vos decís, bueno, a ver, ¿dónde Matías Juan? Bueno, ¿en qué empresa trabaja y qué puesto tiene? ¿No? O sea, pues no es lo mismo, no sé, que aparezca como data scientist, pero que sea un director, que sea, digamos, por ahí este, un analista de datos nada más en una empresa chiquita. Pero bueno, fíjate, Patricia, que acá también se da esto, ¿no? De que tenemos una red, o sea, con mayor distancia, o sea, más alejada de otras redes, ¿no? Entonces que eso también está dado por por la cantidad de conexiones que tiene cada punto con otro. Así que bueno, esos son este sería como un ejemplo, digamos, como para jugar con esto. Después hay otro paquete que se llama iGraph, que genera, digamos, como una versión un poco más estática que esta, ¿no? O sea, porque lo que estábamos viendo recién, o sea, te da como la posibilidad de hacer zoom. Yo por ahí me quedaría con esta, no tanto con la siguiente, pues si bien es llamativo esto, digamos, o sea, por ahí estaría, digamos, este paquete está bueno como para una publicación, pero no por ahí para trabajarlo real. Pues si bien está lindo ese efecto de suspensión, de las animaciones y demás, creo que este cumple con el trabajo y distrae menos. Sergio, una consulta del Excel que tenías de Javier, que te había enviado Sí. Javier. Yo recuerdo, o sea, yo recuerdo haber hecho lo mismo con Twitter una vez, pero con unos tweets, digamos, si queremos sacar nuestros amigos de LinkedIn, digamos, ¿cómo lo hacemos? Sí, ya te digo. Eso vas a settings y, o no sé cómo aparece en castellano, settings y privacy. Y acá en algún lado estaba esto. En data privacy. Y ahí donde dice get a copy of your data, vos podés elegir si querés solamente las conexiones o, bueno, toda la información que puedes llegar a tener que tiene LinkedIn sobre tu perfil. Súper, gracias. Entonces, o sea, repito. O sea, acá donde aparece tu foto, que dice yo o mí, tenés que ir a Settings and Privacy, después en privacidad de datos o Data Privacy, y Get a copy of your data. Y de ahí haces la descarga. Y después te llega te llega una notificación por mail y listo. Y ahí está bien. Ok, ok. Así que bueno, este es un caso de ejemplo. Eh, Después hay un libro que está en inglés, o sea, que escribió Keith McNulty, que tiene también un par de webinars dispersos por ahí, donde, bueno,
habla sobre análisis de grafos y también, bueno, o sea, desarrolló un paquete que tiene como varios datasets para practicar. Un típico análisis de esto, o sea, es el caso, hay un dataset que se llama de Enron, que, o sea, analiza, digamos, justamente metadata de mails y, bueno, ese caso, o sea, es un caso de análisis de fraudes. Hablando de fraudes, o sea, en uno de los ciclos en una de las ediciones de la certificación avanzada de People Analytics del ITBA, uno de los chicos contaba que, bueno, en uno de estos programas de reconocimiento, un grupito de gente, o sea, se daba reconocimientos entre sí. Entonces, cuando se dieron cuenta de eso y monetizaron esa transfugada, digamos, era una tortadita bastante importante, y bueno, o sea, después tomaron, creo que, o sea, no tomaron una medida grave, pero sí tuvieron sus represalias. Así que bueno, son como campos adicionales. Después de esto igual, o sea, se puede llegar a complementar también con otro tipo de data, o sea, se puede enriquecer, digamos, o sea, por ejemplo, lo que decíamos con el tema de la, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, de las compañías, o sea, o de género, digamos, o sea, incluso con información de desempeño y cosas así. Pero creo que lo más importante acá pasa por cómo se construye cómo se construyen las relaciones. Porque después, si bien la visualización de los grafos, o sea, es atractiva, digamos, o sea, digamos, un grafo siempre va a ser bonito. Por ahí, digamos, o sea, poder sacar información, digamos, como que puede llegar a ser un poco complejo, y bueno, o sea, ahí siempre van a estar las tablas y otro tipo de gráficos como para resumir esa información. Pero el detalle de cómo se trabajan los datos es lo más importante. Así, bueno. Los grafos son como en la nube de palabras, Sergio, que No, estéticamente son muy bonitos. casi, pero no. Estéticamente son muy bonitos, pero después podemos usar las tablas que sean más prácticas. Totalmente. Sí, pero no. Pero no podemos negar que garpa. La nube de palabras va a garpar siempre. Ese grafo también, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, mi sensación personal, o sea, con el tema de ONA, es que como que hubo como esta gran emoción, dice, wow, qué bueno que está esto, lo quiero, pero después, bueno, ¿dónde lo uso? ¿Viste? No sé, es como el ejemplo que da Walter Sosa Escudero, ¿no? O sea, o sea, el que tiene un martillo ve clavos por todos lados. Entonces lo querés usar en cualquier cosa. Y por ahí, o sea, no para todo es relevante. Y a veces, o sea, por ahí para las cosas más relevantes, o sea, como que tenés que escalar mucho en términos de, bueno, ¿cómo hago para acceder a la data? ¿No? O sea, porque, por ejemplo, o sea, si yo quiero hacer estos análisis de los mails, o de cómo me conecto en Yammer, o de cómo me conecto no sé, en Slack, por ejemplo, la parte técnica de eso, o sea, no es tan compleja como esto de decir, bueno, ¿para qué vas a usar esos datos? O sea,
con qué fin, o sea, el tema de la privacidad, el tema de decir, bueno, o sea, lo que quiero analizar son las conexiones y no, o sea, qué es lo que escribieron. Que de hecho, lo que se manda, lo que se escribe, o sea, ya está auditado por sistemas, o sea, tampoco es que estamos haciendo algo tan raro. Eh, este, pero bueno, es lo que decía un poco al principio, o sea, existe esta leyenda urbana, si se quiere, que no es tan leyenda, de que, bueno, o sea, Recursos Humanos te está vigilando y que esta es otra forma de vigilar. Bueno, por ejemplo, lo que decía de las conexiones de las máquinas expendedoras, en un curso que hice hace mucho tiempo, o sea, me contaban que en una empresa descubrieron que o sea, era una empresa que vendía, digamos, o sea, maquinarias. Entonces descubrieron que los mejores vendedores, o sea, tomaban café al mismo tiempo que con los técnicos de los talleres. Entonces lo que terminaron generando fue, digamos, o sea, como un rediseño del espacio para que hubiera más puntos de encuentro entre la gente del taller y la gente de ventas. Pero ahí, digamos, de vuelta, el análisis se utilizó para algo positivo, o sea, digamos, a ver cómo fortalecemos, o sea, cómo generamos, o sea, mejor, o sea, una venta de fuerzas, un equipo de ventas que venda más. Pero también podría haberse pensado, digo, bueno, a ver quién toma café con los delegados. Y hay un caso de hace un par de años atrás de una empresa, creo que es alemana, que se llama H&M, o sea que por un error, o sea, de alguien descubrieron que la compañía recopilaba información de redes sociales de todos los empleados. Entonces vos ahí podías saber también, bueno, che, digamos, o sea, alguien que haya dicho en Facebook, o sea, mi jefe es un pelotudo, y quién contestó a esos. Entonces, bueno, ahí también, digamos, sería como un uso perjudicial de... o un uso no, o sea, que no sirve para nada, en realidad, ¿no? Pero bueno, la realidad es que en la práctica tampoco, o sea, necesitas hacer algo con grafos para descubrir eso, o sea, pues ya siempre hay alguien que, no sé, que te botonea cuando pasa eso, o que te dice, mirá, a este posteo o sea, lo comentó Daniela, lo comentó Janel, lo comentó Marcela, Matías, ojo, ¿viste? Pero bueno. No sé. Sergio, el caso de las encuestas, que por ahí es lo más transparente, digamos, porque vos sabes que estás votando en algo, digamos. Te juro, o sea, no me estaría quedando claro cómo es como que vos puntuás al jefe o cómo es la dinámica de eso. Sí, o sea, dejás como un espacio como para evaluar la forma de hacerlo es por ahí poner, digamos, o sea, en la sección para puntuar a otros líderes, o sea, vos pones como un menú donde vos tengas todos los nombres de todos los managers, o sea, que pueden entrar dentro de la evaluación, y después de ahí le pones los puntajes o las evaluaciones a cada uno. Entonces vos con eso puedes ver, por ejemplo, de qué otras áreas evalúan a otras áreas, ¿no? Entonces, lo que me contaba el gerente de recursos humanos de esta empresa es que, o sea, descubrieron que había un gerente en particular que internamente tenía evaluaciones súper positivas, pero de los otros sectores lo acribillaba. Básicamente porque trataba mal a todo el mundo, salvo a los de su equipo. Entonces, bueno, cuando vieron que, o sea, en una evaluación no cambió, en la siguiente evaluación no cambió, bueno, ya está. En la tercera evaluación tampoco había cambiado, lo dejaron. Otro caso de uso con encuestas es, por ejemplo, para descubrir quiénes son como las personas más importantes dentro de un equipo de trabajo. Entonces vos tenés
armás como una tabla de honor de entrada, donde vos pones, digamos, los nombres de los integrantes y, bueno, a quién recurrís, por ejemplo, para tomar un café, para resolver un problema técnico, para resolver permisos, para conseguir aprobaciones, para, digamos, como distintos temas, o sea, que sean relevantes para esos equipos, y bueno, en base a esa matriz, después se puede armar como también una red de análisis. De hecho, yo ahora te voy a hacer un análisis de esto para ver temas de movilidad. Porque, por ejemplo, ahora estoy trabajando en una compañía multinacional y una de las quejas que la gente de recursos humanos me cuenta que hay entre los profesionales de Latinoamérica es que, bueno, como que todas las oportunidades de relocalización son todas para los gringos. Entonces, bueno, el análisis lo que va a hacer, o sea, lo que tengo que hacer es ver cuántos expatriados se exportan desde Latinoamérica hacia otras regiones. Y eso también va a tener como otra capa para ver, por ejemplo, hace cuánto tiempo están en la empresa, ¿no? O sea, para ver que tampoco es algo que, bueno, es solamente para unos privilegiados. Así que, bueno, ese es una de las futuras aplicaciones que por ahí veremos en algún futuro encuentro del Club de R. Para recursos humanos. Así que bueno. Bien. ¿Alguno ha hecho algún análisis de grafos en algún momento? O sea, ¿los conocían antes de este encuentro? Te comento, Sergio, que no, bueno, solamente en clase, ¿no? De la diplomatura y con vos. Y otro comentario es que hasta este momento, trabajando, nunca lo vi en un reporte de métricas mensual de HR. En ninguna de las compañías que me han, digamos, compartido o en donde yo estoy trabajando, donde estuve trabajando, nunca, no es un gráfico que se incluye. Mismo escuchándote y todo eso, o sea, lo veo más como una herramienta de análisis de cultura o de clima, ¿viste? O algo así, pero te diré que como estos reportes mensuales de People Analytics en las compañías suelen a veces son limitados a lo que es lo descriptivo nada más, o sea, dice cómo somos, digamos, o cómo estamos en este momento, raro que te incluyan esto. Nunca jamás lo vi este gráfico en ese tipo de reportes mensuales. Sí. No es algo muy común, ¿viste? No, y es que hay como temas de sensibilidad de los datos que por ahí... Nosotros lo usamos Totalmente, esto es lo que vos temas, decías. Sí, para lo temas que puede ser puntuales. que alguno se persiga, ¿no? Que te están como vigilando o algo de eso, es un tema un tipo de cultura muy madura, digamos, de algunas cuestiones, entendimiento de los datos, del manejo de la privacidad o algo de eso debe ser, ¿no? Eso no se incluye. Claro. Yo siempre que explico que es tipo de analítica, o sea, como que hago la distinción, ¿no? Entre lo que son los reportes, que por ahí sí tenés como una frecuencia de flujo de datos y de informes, o sea, con mayor periodicidad, y después, o sea, por otro lado, todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, que ahí, para mí, o sea, son como... O sea, es como lo que se busca, el fin último es como dar respuestas a preguntas específicas. Y por ahí este tipo de análisis en particular, no sé, pensando en temas de retención o de fusión, a lo sumo es algo que harías, o sea, que yo haría semestralmente, digamos.
Porque, por ejemplo, no sé, los procesos de revisión salarial dentro de la compañía, ¿viste? O sea, son anuales, más allá de los aumentos que tengas por inflación. Para el tema de promociones, por política de la empresa, o sea, tenés que estar como un año, digamos, en cada rol. Entonces, por ahí, no son como cosas como para que harías como todo el tiempo. No sé, este caso de referidos, o sea, tampoco es para hacerlo todos los meses, digamos, o revisarlo semanalmente, sino que para ahí es como, son como momentos puntuales para hacerlo. Y creo que esa es como la distinción entre un caso de uso y otro. Por ejemplo, lo que nosotros hicimos sobre Inspire y demás, es un análisis que fue puntual. Entonces ahora con ese descubrimiento estamos trabajando para decir, che, miren, o sea, este es el otro beneficio. Más allá del beneficio económico que tiene para el que recibe el premio, o sea, porque vos podés, con eso no se puede hacer, no sé, una compra en Amazon, por ejemplo. Digamos, tenemos otro beneficio de que, bueno, puede servirnos para potenciar desempeño. Y mira, y acá Lupe está contando algo muy interesante sobre el trabajo híbrido para diseñar cultura que lo hicieron, bueno, con Viva. Bien. Y acá lo hicieron como trabajo final. Prisa lo hizo en España para gestión del cambio. En la materia de psicología e investigación. Acá Inés también lo está contando. Así que bueno. ¿Quieren contar un poquito? O sea, ¿se animan? Lupe o Inés, o sea, ¿qué hicieron? Sí, hola, ¿qué tal? El de Prisa lo hicieron con Red Activa, porque fue con formulario, y preguntaban para buscar agentes de cambio los vínculos, o sea, de quiénes aprendían, por quiénes se enteraban las cosas y demás, y con eso se identificaron los 3 agentes de cambio por localidad, digamos, para Bien. trabajar en un proyecto de transformación hace 10 años atrás. Venía desde España, digamos, pero lo estaban haciendo también para Latinoamérica. Lo que corrimos fueron los formularios, pero no analicé los datos en ese caso. Yo ya venía siguiendo el tema, me había interesado hace mucho tiempo atrás, y desde el libro de Malcolm Gladwell de Tipping Point, que tenía parte de todo lo que es también el análisis de redes, de ciertos conceptos, lo tomé como tema de la tesis o trabajo final del posgrado de recursos humanos, para cómo aplicarlo a recursos humanos, por ejemplo, para identificar algunos casos como los que mencionabas vos, retención, compensaciones, bueno, los canales de comunicación, y eso tratamos de hacerlo en un recontra MVP, en realidad un esbozo para presentar el caso en Galicia, con todo lo que teníamos de información pasiva, de Start Me Up, Claro. teníamos Better Me y Workplace. Por priorización no avanzó, pero habíamos hecho con el equipo de Analytics una prueba de la potencialidad que tenía y si podíamos explotar los datos para ver cómo madurar cultura y ver si se estaba moviendo hacia los comportamientos que queríamos buscar. Sí. Está bueno. Y el de Microsoft Viva hicieron todo el análisis, en vez de decir 2 días a dedo o 3 días en la oficina, analizaron dónde, bueno, el estudio de David Green, de dónde se rompieron digamos, los contactos entre las personas, y lo que demostraron es que con el trabajo híbrido se habían estaban vinculados, pero muy en silo, muy cerrados entre equipo chico, y habían perdido conexiones entre equipos. Y lo que hacían es, en vez de determinar días, ver cómo diseñar actividades para volver a recuperar todo el bridging, todos los puentes entre distintos equipos. Bien. Sí, a mí me arroja con quienes estuve reunido. Me dice, vos y tu jefe que son del mismo equipo, estuvieron en tantas reuniones, fíjense quién puede faltar.
Buenísimo, me encanta. Este, sí, también. Ahora sí están trabajando bastante, como en la integración de todo eso, para hacerlo más disponible. A mí una de las funciones que me gusta mucho de My Analytics de Microsoft es que me dice, hay una función que te permite como bloquear 1 o 2 horas por día de tu agenda, como para que focus time se llama. Así que también aprovecho eso. Pero bueno. Ahora les dejo en el chat el link a la presentación. Después, de todas maneras, o sea, lo vamos a estar posteando en redes sociales y también, digamos, en la página de Meetup. Súmense también digamos, o sea, a quienes no están en el Slack para digamos, o sea que hay mucho contenido disponible. Ahí se lo dejamos. Y no dejen de compartir la encuesta Kiwi. O sea, pásenla entre todos los grupitos de WhatsApp que tengan de recursos humanos, o sea, de la universidad, de alumnos, de amigos y de enemigos. Si quieren compartir, digamos, por ahí un screenshot de alguna pregunta que les haya parecido rara y demás, o sea, pásenla, digamos, o sea, también lo hacemos para divertirnos esto, así que por eso incluimos algunas preguntas medias bizarras, medias random. Pero bueno, nada. Bien. Les dejamos, Sergio, también ahí las redes de contacto para los que se Sí. sumaron más tarde, así que les volvemos a repetir ahí, bueno, y tienen todos los canales de acceso y también el acceso a las encuestas. También pueden entrar y ver los resultados de las encuestas pasadas que también hicimos. Totalmente. Y en cada una de las publicaciones de los resultados está también el link para acceder a Google Sheet y descargarlos, o sea, por si quieren, no sé, desarrollar algún análisis propio, practicar, digamos, aprender. También lo pensamos incluyendo como toda una serie de tipos de datos en cada columna, como para poder hacer análisis numéricos, ordinales, análisis de texto, de todo. Así que mientras más datos haya, más datos se recopilen, o sea, más ricos van a ser esos análisis. Así que bueno, estén atentos a las novedades, de cuándo se van a publicar los resultados, de cuándo va a ser el próximo encuentro. Y bueno, muchísimas gracias por estar presentes. Así que bueno, que anden muy bien, que tengan un buen fin de semana. Gracias a todos por